específicamente en el capítulo 6. Libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16. Si usted ve alguien que nos visita o un hermano en la fe que no tiene Biblia, por favor le puede compartir la lectura con ellos. Repito, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Y una vez que lo encuentren, si su condición física se lo permite, le pido que estemos en pie para hacer lectura de la palabra del Señor. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Y le he titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: la guía para hallar el camino del descanso. ¿Ok? Repito, la guía para hallar el camino del descanso. Y dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, y aquellos que nos pueden ver a través de las redes sociales, Señor. Gracias, Dios, por la bendición que nos has dado de poder reunirnos como iglesia, y gracias, Señor, por la libertad que nos das de proclamar tu palabra, Señor, con plena libertad, no tan solo en el espíritu, sino también, Señor, por el sistema que vivimos, que hasta hoy nos permite, Señor, poder expresar nuestra fe libremente. Tu palabra no torna atrás vacía y cumplirá el propósito por la cual ha de ser enviada, de salvar aquellas almas que tú estás trabajando en ellos desde la eternidad, y, Padre, y edificar a tu iglesia, Señor, edificarlas de manera que continúen en el crecimiento del conocimiento de tu palabra. Gracias, Dios, en el dulce nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Yo no soy tan viejo, pero soy un joven con experiencia, ¿verdad? Y creo que he comentado esto en otras ocasiones. Mi familia, cuando mis niños pequeños, tradicionalmente pasábamos el verano, las vacaciones, en el estado de la Florida. Allí residía mi querido suegro, que descansa en el Señor en este momento. Y mi suegro siempre hermano, de verdad, honestamente, no sé si no todos pueden decir lo que yo puedo decir de un suegro. Mi suegro era mi amigo. Mi suegro era no solamente un padre maravilloso para mi esposa, no solamente era un abuelo tremendo para mis hijos, sino para mí. Era más que mi suegro, era mi amigo. Y él, nos permitía, dentro de esas vacaciones, me dejaba unas llaves con un vehículo y él mismo lleno de gasolina. Imagínense qué especial era mi suegro. Y él me decía: bueno, en los momentos en que no esté con ustedes, pues quiero que te sientas a la libertad de hacer turismo. Vete por Orlando, por la ciudad, y haz lo que tú quieras. Aquí tienes el vehículo. Siempre me esperaba el mismo vehículo, un Buick. Y nos íbamos, y la pasábamos muy bien. Pero era para la época de finales de los 90 que comenzamos a hacer estos viajes. Y para ese tiempo, nuestra única guía de dirección para movernos por el estado era por los mapas que tenían en los supermercados y en los garajes de gasolina, en las estaciones. En las estaciones nos parábamos por dos cosas: para tomar café y para usar el mapa actualizado. Déjeme decirle que yo no soy un cartógrafo, no soy experto en eso. Mi esposa decía que sí, pero a veces sí, a veces no. Y luego siempre teníamos, yo creo que por más de 10 años pasamos las mismas experiencias en los veranos.
Íbamos a salir a un sitio, queríamos aventurar, llegar a ese lugar. Yo le decía a mi esposa, ¿lo identificaste en el mapa? Ella con mucha confianza, claro que sí. Yo sé para dónde vamos. Pues yo te hago caso. Y resulta que no pocas veces casi llegábamos a Canadá, yo creo, no sé. O sea, como que de momento, si la ciudad, por lógica, nos decía, bueno, debe estar a 1 hora o 2 horas de aquí, pero nos tomaba más tiempo. O nos ocurría como el pueblo de Israel en el desierto, que dábamos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que entonces hacíamos lo que era más prudente en ese momento, y era de nuevo detenernos en una estación de gasolina y preguntarle a una persona local. Y nos decía, ¿dónde ustedes quieren ir? Pues queremos ir, por ejemplo, no sé, a una de las playas, Cocoa Beach o algo así. Decía, bueno, ustedes están como a 2 horas de allí. Yo, de verdad, después de estar todo el día dando vueltas, sí, porque no es aquí, es en la otra, con la otra, y por ahí seguía. El asunto es que era entretenido, la verdad que era por un lado entretenido, aunque era estresante. Pero ahora tenemos la bendición de tener los GPS, ¿verdad que sí? Y el GPS, pues los carros nuevos ya lo tienen inclusive hasta integrados como parte de lo que trae el carro, sino que también lo tenemos en los celulares. Y gracias a Dios por ello. Yo creo que yo no hubiera podido hacer muy bien la transición de venir aquí a esta zona que era mucho más desconocida para mí, si no fuera por la bendición del GPS. Yo creo que yo todavía estaría buscando cómo llegar a esta iglesia, ¿verdad? Porque yo tiendo hasta a desorientarme en mi misma isla de Puerto Rico. Hasta en Puerto Rico yo me pierdo. Pero gracias a Dios por los GPS que nos dan dirección. Utilizo esta analogía de una manera jocosa, ¿verdad? Pero ciertamente todo en la vida necesitamos guía. Necesitamos alguien que nos enseñe el buen camino. De hecho, nuestra función como padres en el proceso educativo, más que proveer la comida, el techo y la ropa a nuestros hijos, está el que nosotros los podamos guiar con sabiduría, que les podamos enseñar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nuestros hijos van a crecer y serán entonces lanzados al mundo real. Y los recursos que ellos necesitan para enfrentar el mundo real es que los buenos consejos, la buena guía. Que tristemente hoy día escasea porque algunos han obviado esa parte de lo que es su responsabilidad como padres y solamente le han suplido lo material, pero no le han dado las herramientas, tanto espirituales como de vida, para luego poder conducirse en la vida correctamente. En la Escritura podemos apreciar que el ser humano pues necesita esa guía y esa dirección. Dios nos ha provisto esa guía. Primeramente es Él. Dios es, como dice la Escritura, Él mismo se refiere a sí mismo como la luz nuestra. La Escritura inclusive se refiere a Dios cuando David el rey se refiere a Dios como Jehová es mi pastor. Y el pastor no es solamente aquel que protegía a las ovejas de los peligros inminentes del acecho de los lobos, sino que aún más es aquel que le guía. Por eso Jesucristo dijo, mis ovejas oyen que mi voz y me siguen. Así que a nosotros ser comparados con ovejas, nosotros necesitamos, los seres humanos necesitamos dirección, pero la dirección correcta. ¿Por qué? Porque bien dijo el autor de los Proverbios, un hombre muy sabio como Salomón, que hay caminos que al hombre le parecen que derechos, pero su fin es que camino de muerte. ¿Por qué? Porque no tenemos la orientación de vida, no tenemos la guía que necesitamos para seguir hacia adelante. En este mensaje le he titulado La guía para hallar el camino del descanso, porque es una inferencia del texto que acabamos de leer, que se encuentra en el libro del profeta Jeremías. Porque como leímos, dice aquí, así dijo el Señor, deteneos o paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestra alma. O sea, que el fin de ser dirigidos de acuerdo al pasaje de Jeremías capítulo 6, verso 16, es de nosotros poder hallar ese lugar
de descanso, de descanso. Y qué palabra tan sublime y linda es descanso. Hay personas que duermen pero no descansan. Hay personas que pueden tener los mejores recursos del mundo y hasta usted los encuentra que aparentemente están en reposo pero no lo tienen. Porque es solamente el cuerpo el que está reposando, pero sin embargo su ser interior, su alma, su espíritu, su mente se encuentran completamente atribuladas y desorientadas. De allí es que vemos tristemente cómo hoy pues apreciamos en las redes sociales a alguien riéndose y aparentemente disfrutando la vida y mañana te enteras que él se privó la vida. Y usted dice, bueno, ¿cómo era posible que ayer lo vi en Instagram o lo vi en Facebook o en Twitter y estaba hablando de lo feliz que era y hoy se privó la vida? Porque él estaba, esa persona, dando una impresión, una apariencia de felicidad, pero sin embargo, obviamente no tenía descanso en su alma. Y déjenme decirles, mis amados hermanos, no solamente lo digo como predicador del Evangelio, que lo he sido por más de 30 años, sino también porque lo he vivido y lo he experimentado en mi propia vida. Jamás hallaremos descanso si no es en la persona de Jesucristo. Jamás. Déjeme decirle que no hay manera en que mi alma y nuestra alma pueda descansar literalmente de las aflicciones y de los retos del mundo si nuestro corazón no está en las manos del Señor. Si nuestra vida no está escondida en Cristo, jamás podremos experimentar el verdadero descanso. Aquí en el contexto del libro del profeta Jeremías, déjeme decirle que habíamos dicho en otras exposiciones que a Jeremías era un hombre de Dios que le tocó llevar a cabo una tarea sumamente difícil. ¿Por qué? Porque él tenía que predicarles, él tenía que dirigirse a una audiencia sumamente hostil. ¿Y quién era esa audiencia hostil? El mismo pueblo de Israel. ¿Y quién era el pueblo de Israel? El pueblo escogido de Dios. Y es interesante que por lo que podemos apreciar de los profetas, aún el pueblo de Dios, tristemente, había momentos que se desviaban del camino. El mismo Dios le había trazado desde el inicio de su liberación de Egipto y de su peregrinar en el desierto por 40 años y luego posterior a tomar la tierra prometida, le había dejado los estatutos, les había dejado las prescripciones, los mandatos, con el fin, hermano, cuando Dios nos da un mandato, cuando Dios nos prescribe que debemos asumir unas actitudes o cambiar unas áreas, Dios no lo hace con el fin de que nosotros tengamos una vida infeliz. Al contrario, es para que tengamos una vida plena, para que podamos disfrutarla a cabalidad. ¿Y qué es el disfrute del ser humano? Estar en comunión con su Dios y disfrutar de los dones y las dádivas que Dios le ha dado. Solamente cuando tengo comunión con Dios, yo puedo apreciar a mi familia como es, puedo apreciar el área laboral. En sí mismo le hallo sentido a la vida. Pero si no tengo a Dios, si me desvío de Dios, y como le ocurría en algunas ocasiones a Israel, que eran seducidos por los ídolos y por todas las expresiones paganas que tenían los pueblos que estaban alrededor de Israel, entonces su corazón, espiritualmente hablando, se prostituía. O sea, en lugar de tener una lealtad exclusiva con Dios, que era lo que Dios reclamaba, pero que Dios no es que reclamaba esa lealtad porque era un narcisista o porque era un Dios déspota e inseguro. No, es que Él lo demandaba primeramente porque Él es el único Dios. Y segundo, porque la única manera, repito, en que el ser humano puede tener plenitud, puede hallar felicidad y descanso, es cuando está en paz con su Creador. Y cuando es dirigido por Dios. Pero tristemente nuestra humana naturaleza pecaminosa
Óigame, como bien dijo el profeta Jeremías en una porción de su libro, dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces el hombre siempre ha estado en esta pelea, si podemos llamarlo, esta batalla entre él y Dios, en quién tiene el control de esa vida. Queremos que Dios controle 50% de nuestra vida, pero el otro 50% lo quiero dirigir yo. Y eso no funciona así. No funciona tampoco que Él tenga el 70% de control de mi vida y yo tenga el 30%. No. La Escritura establece claramente que separado de Él, yo absolutamente no puedo hacer ¿qué? Nada. Así que mi dependencia y nuestra dependencia ha de ser de total en Él. Y como le dije anteriormente, no es porque es un Dios totalitario y dictador, es porque Él nos creó. Y Él nos creó para estar en relación con Él. Y nos creó para glorificar su nombre. Y hermano, y disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor. No se supone que mi esposa sea mi peor enemigo. No se supone. No se supone que tu esposo sea tu peor enemigo. Es que no. Es más, Dios estableció el matrimonio, y estoy usando el ejemplo de la familia, porque la familia fue instituida por Dios. Y la Escritura no me dice a mí que Dios instituyó la familia con el fin de que el hombre tuviera aflicción. No. Al contrario, Él creó al hombre a su imagen y semejanza y dijo, no es bueno que él esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Y en su descanso de una costillita le sacó a Eva. Nice. Y entonces el propósito Dios original con la familia y la humanidad era que disfrutaran su relación con Dios y acá en este plano disfrutara esa relación con su esposa, con su esposo, y luego tuvieran herencia con los hijos y entonces tuvieran un gran Edén y una gran satisfacción. ¡Qué lindo! Porque como le he dicho en otras ocasiones, y aunque este sermón no es estrictamente sobre la familia, se supone, mis queridos hermanos, que en estos dos lugares que Dios creó directamente, son los que a nosotros hallemos descanso. Primero, en la familia. O sea, se supone, y esa es la intención de Dios desde el principio, que cuando usted llegue agobiado del trabajo, con toda la competitividad que hay en el trabajo, con todo el afán que hay en el trabajo, con todas las luchas que hay en el trabajo, con todos los celos que hay en el trabajo, con todos los chismes que hay en el trabajo, y a veces hasta con la inseguridad misma laboral. Cuando usted llega a su casa, usted se quita los zapatos y no solamente tiene paz en los pies, sino más importante, usted tiene paz en el alma porque usted llegó a su Edén. Usted llegó a su paraíso, donde está la gente que le ama incondicionalmente, donde está su esposa, donde están sus hijos, donde, mire, sea que viva en una casa de $1 millón o en una casa de 70,000, pero lo que hace un verdadero hogar, que sea agradable y sea realmente que tú te sientas cómodo, es donde está el amor de Dios y están los seres que te aman legítimamente. Amén. Y eso lo creó Dios. El otro lugar, ¿sabes cuál es? Se supone que después de la casa, entonces, cuando tú estás en ese mundo, el domingo llega y tú dices, yo quiero ir a la iglesia. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque llegas aquí y entonces gozas de una familia extendida. ¿Cuál es esa familia extendida? Pecadores como tú y como yo, pero arrepentidos con un fin común, que amamos a Dios. Amamos a Cristo. Entonces estamos aquí y nos abrazamos. Y hasta sentimos que tenemos el trapecio, el músculo un poquito tenso. Y viene el hermano y dice, tranquilo, que Dios está con nosotros. Y hoy Él es el que te da paz. Y mañana tú le das paz a Él. Porque el propósito de la iglesia es exhortarnos y animarnos unos a los otros en lo que acabamos esta carrera en este mundo. Esa es la idea. Porque en el mundo tendremos aflicción. Más confía que yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo llego a mi casa debe ser ese oasis, porque Dios es el centro y estoy con la gente que amo y que me ama incondicionalmente. Porque yo sé que mi esposa me ama. Cuando yo me casé con ella yo tenía un six-pack, yo tenía abdominales. Yo era atleta para ese tiempo y hermano, olvídese, hace 25 años atrás. Ahora ella me ama con la situación esta que tengo ahora.
Y yo sé que me ama, porque ella sigue igual, ella está en forma, y yo estoy pues mutando, es parte de la transformación. Tenía pelo en ese momento también, pues muchos cambios han venido, pero yo estoy claro que yo todos los días duermo con la persona que me ama incondicionalmente. Que estoy seguro que ella no va a tomar una almohada y me va a privar del oxígeno. ¿Sabe lo que quiero decir, verdad? Que ya no va a aprovechar cuando yo esté dormido y me diga, Carlos, yo te quiero, pero mira, creo que estás respirando mucho. Ahí está, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nos vemos. Ya, adiós, se acabó esto. Yo estoy seguro, se lo digo honestamente, estoy completamente seguro que eso no va a ocurrir. Y ella no tiene tampoco ese temor, porque yo sé que me ama incondicionalmente. Y sé que lo mismo pasa con mis hijos. Y sé también que eso pasa en la iglesia del Señor. Yo puedo tomar esos refrescos que están allí y esos alimentos, esos bizcochitos, esos cakes, esas tortitas, como le dicen en diferentes países, porque yo sé que la hermana Ana no puso algo adicional a los ingredientes que puedan afectar mi desempeño. Al contrario, quien conoce a Ana sabe que ella procura que comamos cosas saludables. Si hay alguien que cree en comer cosas saludables, que a su vez a veces saben sosas, es ella. Porque nos cuida. ¿Qué dice ella? Pastor, ¿qué tomaste? Pastor, no tomes esto, no vaya a los fast food, comete esto. Cuidando de uno. ¿Qué quiere decir eso? Amor. Y qué lindo cuando el amor de Dios está aquí. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto, mis queridos hermanos? Que tristemente cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto, lo que trajo es una destrucción total, no solamente en su separación con Dios, sino que tristemente el primer lugar que debe ser la familia como un lugar seguro, no se ha convertido en un lugar seguro. Si Dios no está en el asunto, tristemente los matrimonios los conceptúan exitosos ahora si cumplen 6 años de casados, increíble. Pero no solamente eso también ha afectado hasta las iglesias. Hay iglesias que tristemente no son lugares seguros para ir. ¿Por qué? Porque no están predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque han dejado que el legalismo y la hipocresía religiosa sea la cultura de la iglesia, y en lugar de ver amor hay competitividad de quién es más santo. En lugar de ser un lugar de restauración y de amor, lo que hay es un lugar de señalamiento y condenación. En lugar de ser el lugar donde se nos confronte con la verdad de manera amorosa pero firme, con el fin de que nos acerquemos más a Dios, se convierte en el lugar donde, si estamos en el piso, nos pisotean más. Pero ¿tú sabes por qué ocurre todo esto? Porque nos desviamos del camino. De hecho, eso es lo que ocurrió en el tiempo del profeta Jeremías. El pueblo de Israel, desde sus sacerdotes hasta el pueblo, se desviaron. Y a Jeremías le tocó la gran encomienda de decirles la verdad. De decirles, se desviaron. Ahora tienen que volver a Dios. Y volver a Dios implica arrepentimiento. Aquí en este contexto, como le había dicho, a Jeremías le tocó un ministerio sumamente difícil. Proclamarle la verdad a su propia gente, a los de su nación, a los que habían sido recipientes del pacto y las promesas de Dios, porque ellos se habían separado de Dios. Y Dios levantó profetas para amonestarles, pero el punto, mis queridos hermanos, es que cuando Dios levanta un profeta, no es simplemente porque quiere regañarte, sino porque dentro de lo que es la advertencia que Dios hace a través del profeta, está el amor de Dios allí. Dios te ama y no te va a dejar que te pierdas. No te deja que te pierdas. Ahora, cuando un pueblo ya no escucha la voz de Dios, ahí hay que preocuparse. Dice un profeta menor que llegará un día en que lo que va a escasear en la tierra es la palabra de Dios y la gente la buscará y no la encontrará. Ese día sí que está malo. Porque quiere decir que Dios dijo, ya no le voy a dar más oportunidad a la humanidad. Pero a Dios gracias que sigue Dios hablando a nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos que nosotros. Entonces, Dios cuando ve el camino desviado de su pueblo, no se cruza de brazos, sino que inmediatamente habla a su pueblo para entonces volverlos al camino que es correcto.
Y aquí en este pasaje yo he identificado lo que yo llamo cuál es la guía para hallar el camino del descanso. Porque descanso es ¿qué? Descanso no es dejar de hacer. Hay personas que haciendo están descansados. Y usted me dirá, pastor, es una paradoja y una contradicción. No, una persona que tiene paz con Dios, aunque esté cansado físicamente, tiene su corazón asegurado en Él. Está tranquilo. Y hay personas, como te digo, pueden estar en la cama y su cuerpo está en reposo, pero su mente no está en paz porque no tiene descanso. No tiene descanso. Ahora, ¿cuál es la guía que yo puedo apreciar aquí en Jeremías 6? ¿Cómo utilizarla para hallar ese camino del descanso? Porque Dios quiere que nosotros tengamos descanso en nuestras almas. Lo primero es, el primer paso de la guía es detenerse. Dice así la palabra del Señor en Jeremías 16, dice, paraos en los caminos y mirad. Lo primero que hace una persona, escúcheme bien, inclusive esto es práctico, si eso le ocurre a un hijo suyo pequeño en un centro comercial, que usted se distrae y entonces por X o Y razón el niño se le fue, enseñarle a ese niño que cuando está extraviado, lo primero que tiene que hacer es detenerse donde está. No siga caminando. ¿Por qué? Porque se va a seguir perdiendo. Hay que enseñarle, primero, no dejarlo solos nunca, pero si pasase, decirle, donde estés, detente. Y busca a un adulto empleado de allí y le diga, mira, me perdí, estoy buscando a mi mamá, estoy buscando a mi papá, pero quédate donde estás. No hay peor cosa que el perdido seguir moviéndose mientras el que lo busca también se está moviendo y nunca se encuentran. Lo sabio es detenerse. Cuando eso lo llevamos en plano espiritual, mis amados hermanos, es que si ahora estamos conscientes que el camino que estamos transitando está muy turbulento, es un camino que, como le digo, es como cuando uno está en un viaje de avión y tiene esos momentos de turbulencia, o está en la ruta, en un vehículo y tiene esa carretera no está bien construida, como pasa en mi país. Entonces, usted dice, bueno, lo mejor es ¿qué? Es detenerse. El pueblo de Israel tenía que ya dejar de hacer tantas cosas porque llegó un momento que ellos cayeron en un ciclo que llamamos de hipocresía religiosa. ¿Cuál era el ciclo? Ellos sabían que estaban mal. Luego un profeta les decía que no estaban bien y ellos hacían un cambio cosmético, superficial de sus acciones, pero seguían caminando. Usted sabía, y usted lo sabe porque usted es un ser humano como yo, y hay momentos en que cuando tenemos una enfermedad, aunque sea algo, un flu o sea algún tipo de enfermedad viral, lo primero que te dice el médico, vete a descansar. Y usted dice, no, pero es que yo me tomo 3 pastillas y tengo que seguir trabajando. El médico te va a decir, sí, pero el problema es que te tienes que detener para que el cuerpo mismo en el descanso pueda que contribuir a su sanidad. Pero si tú sigues comprometiendo todas las energías que tú tienes en tu cuerpo, no vas a poder tener los recursos para que tu sistema inmunológico trabaje con el virus. Y por eso entonces el catarro te sigue por 2 semanas y se te complica con una pulmonía y después en el cielo con San Pedro. Todo por no detenerte. Hermanos, en la vida espiritual, cuando estamos viendo que estamos áridos espiritualmente, cuando ya nuestra vida de oración no es la de antes, cuando nuestro anhelo de buscar de Dios no es el mismo de antes, cuando tenemos una especie de sincretismo religioso en nuestro interior, que no es otra cosa que sincretismo, es cuando ya yo estoy adaptando otras creencias a la fe cristiana y eso me está llevando a una confusión mental, cuando yo veo que el camino se me está poniendo estrecho, hermano, cuando esas cosas ocurren y las percibimos, es mejor detenerse. Hubo un personaje bíblico llamado Balaam. Balaam era lo que se reconocía como lo que se llaman profetas de encargos. Y eran ese tipo de personas que en aquel momento los contrataban o para maldecir o para bendecir a un pueblo. En este caso a Balaam se le contrató para maldecir el avance del pueblo de Israel.
porque era una amenaza para otros pueblos. Y Balaam aceptó la oferta, porque él era así, él vivía de eso. Y dice la Escritura que Balaam fue, pero antes de ir, él tenía una convicción de que él no debía ir. Es más, él tenía en su interior, él sabía que él no debía seguir ese camino, que ese camino no era la voluntad de Dios, él lo sabía. Pero no, dice la Biblia y lo describe como un hombre obstinado. ¿Usted sabe lo que es un hombre obstinado? Una virtud de una persona es ser perseverante, un defecto es ser obstinado. ¿Qué es la diferencia entre perseverancia y obstinado? El perseverante continúa en la voluntad de Dios a pesar de que las circunstancias son adversas. Es un hombre y una mujer perseverante. Un obstinado es una persona que sabiendo que no es de Dios, sigue haciendo las cosas y sigue empujando las cosas para que se cumpla lo que él quiera. ¿Qué ocurrió con este hombre obstinado llamado Balaam? Se montó un asno. Y el asno, según la narrativa del libro de Números, el asno, Dios mandó un ángel que se lo puso en el camino. Y el asno, oye, y qué increíble la imagen que utiliza el asno, porque el asno se supone que es el animal más torpe. De hecho, cuando uno era niño, el insulto mayor que decían, tú eres un asno, tú eres un burro, y ay, te ponía un gorrito, y qué humillación, oye, qué psicología educativa había antes de ponerte un gorrito de asno. Oye, no había mucha psicología. Bueno, el asunto es que siempre lo relacionamos. Sin embargo, el asno, cuando veía el ángel, se detenía. Y Balaam, ¿sabes lo que hacía? Le daba cantazos al asno. Sigue tu camino. Él no estaba viendo el ángel, Balaam, pero si el asno se estaba deteniendo, él debió como decir, bueno, ¿pero por qué se detiene? Sin embargo, ¿qué hacía? Le daba golpes. Y el asno, pues, seguía caminando. Pero dice la Escritura que el camino cada día se le ponía más estrecho a Balaam. Y venía el asno y se detenía. Y venía a Balaam y como él quería, porque una persona obstinada, vuelvo y le digo, aunque Dios se le está oponiendo en el camino, él sigue. Y empezaba a darle cantazos y el asno pues volvió a caminar hasta que el camino se hizo más estrecho. Y el asno se paró y vino Balaam, le dio, y Dios operó un milagro ahí que hizo al burro hablar. Y le dijo, Balaam, ¿por qué me sigues dando, chico? ¿Tú te imaginas que un burro te hable? ¿Tú te imaginas que un asno te hable y te diga, bueno, o sea, ¿por qué tú sigues tu camino? ¿Por qué sigues? Entonces, ¿qué sucede? En ese momento en que se va cerrando ese camino, que se va estrechando, Dios utiliza este asno y le dice, tú no te das cuenta que alguien se nos está impidiendo el avance del camino. En este caso era un ángel que representaba a Dios con una espada desenvainada. Estaba diciéndole, no sigas porque no es mi voluntad que tú vayas por este camino. Dios hizo hablar hasta un burro, man. Wow, imagínense cuántos tarudos podemos ser, que hasta un animal que a veces representa más terquedad, sin embargo fue más sumiso ante Dios que el hombre. Dios le estaba diciendo a Balaam, detente, porque quiero hablar contigo. ¿Y qué era lo que le debe decir? ¿Sabes qué, Balaam? Ahora vas a seguir tu camino, pero tú no vas a maldecir al pueblo, tú lo vas a bendecir. ¿Ok? ¿Entendiste? Bueno, y después que un burro te hable, si tú no lo entendiste por amor a Dios, nada lo va a entender. Y luego él llegó y en lugar de maldecir a Israel, lo bendijo. ¿Sabe qué, hermano? Hay que detenerse. Cuando a veces vemos las cosas que están caminando por otra dirección, es tiempo de decir, espérate. Yo creo que es tiempo de detenerme. ¿Qué implica detenerse? Primero, sumisión. Segundo, detenerse implica simplemente ya decir, bueno, yo no voy a seguir dando vueltas en círculo. Yo no voy a seguir caminando hacia un lugar que no conozco. Yo no voy a seguir en esta incertidumbre, no voy a seguir en esta situación, porque no puedo continuar el camino que llevo. Oh, si muchos entendieran eso.
No solamente creyentes que se han enfriado en la fe, sino el mundo que no conoce a Cristo. Mira, el mundo que no conoce a Cristo, detente ya. Detente. Y detente, ¿para qué? Para meditar. Detente, analiza tu vida. Analiza. ¿O hasta cuándo serás hostil y hasta cuándo vas a resistir la voz de Dios? Debe decirle que la Escritura dice claramente que nadie ha podido resistir la voluntad de Dios. Dios te dejará por un tiempo y tú creerás que prevaleces y creerás como Balaam que estás avanzando, pero estás avanzando a fuerza de ti mismo, de tú dar cantazos y empujar la situación hacia tu voluntad, pero al fin de cuentas, como Dios te ama, te va a detener. Y es mejor que antes que te detenga Él, que te detengas tú. Porque hay veces, y vuelvo y le digo, si es el plan de Dios, te va a detener de una forma que te va a doler un poco. Pero tenemos que ver el amor de Dios ahí. Por eso es mejor que me detengo yo. Señor, está bien, no me detengas tú, porque si me detienes tú me va a doler. Vas a hacer que los burros al lado mío hablen. No quiero. El pueblo tenía que detenerse. ¿Detenerse de qué? ¿Usted sabía qué? El pueblo de Israel en ese tiempo, en plena desobediencia, ellos seguían haciendo sacrificios en el templo y después adoraban Baales por la tarde. Ellos seguían con su vida como si eso fuera bien normal y después en desobediencia con Dios. Y Dios le dijo, no, yo no quiero más esto. Deténganse. Deténganse. Inclusive, mis queridos hermanos, hay momentos en la vida ministerial, en la vida, que cuando espiritual, que cuando vemos estas señales en el camino, tenemos que detenernos. Ahora, detenernos para qué, lo segundo en la guía es detenernos, pero es para preguntar. ¿Qué hemos de preguntar? ¿Dónde es el camino? Como cuando una persona está extraviada, como le dije, lo más sabio es no seguir tratando de indagar cómo llego allá. Vaya a una persona local. No le pregunte a un turista, por favor. Vaya al local, al que lleva una vida viviendo allí, que sabe, mira, estoy aquí, yo quiero llegar allá. Preguntando se llega. Y cuando nosotros espiritualmente hablando, Dios nos dice que nos detengamos, es para que preguntemos, pero para preguntarle a quién, al vecino, no, preguntarle a Dios. Señor, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es? Enséñame. El salmista dijo en una ocasión, Señor, enséñame el camino por el cual debo andar. Sobre mí tú has puesto tus ojos. Enséñame. Usted sabe, mis queridos hermanos, un principio básico de aprendizaje, ¿sabes cuál es? Preguntar. Algo tan sencillo. Cuando se imparten las clases, y ustedes saben que yo fui profesor universitario un tiempo, siempre está un profesor ávido, un profesor que sabe de procesos educativos, tiene que dar espacio a que la gente pregunte. Si no da espacio para que la gente pregunte, eso simplemente es una conferencia, un lecture, no es una clase. Y hay personas que dicen, no me atrevo a preguntar porque la pregunta parece muy tonta. Yo siempre he dicho que tonto es el que no pregunta. Nunca hay una pregunta tonta, es el tonto el que no pregunta. Pregunta, pregunta, no trates de redescubrir las ruedas, no trates de tú mismo buscar las soluciones, busca de Dios. El preguntar aquí implicaba una exhortación al pueblo de Israel. Pregunten a Dios, vayan en oración. Señor, ¿por qué estamos en el camino incorrecto? Señálame cuál es el buen camino. Y lógicamente la respuesta pudo haber sido y es, el hallar el buen camino es en arrepentimiento, diciéndole, Señor, yo me desvié porque no escuché tus mandatos. Yo me desvié porque no seguí las reglas del camino. Yo me desvié porque no quise saber más de ti. Yo me desvié porque creía que estaba bajo tu señorío, pero sin embargo yo no estaba viviendo acorde de él. En Puerto Rico hay un bosque muy famoso, yo creo que es donde más los turistas van, el Yunque. Y personas que han trabajado allí me dicen, Pacheco, nosotros trabajamos para sacar gente que siempre se pierde.
Y yo le digo, ¿de verdad? Me dice, y tú sabes, y tú has ido ahí, que todos los caminos están marcados. O sea, no es por falta de avisos, porque te dicen, sigue esta ruta y no te pierdes. Al contrario, llegas a las cascadas y ves todo eso bien hermoso y te sacas un selfie en la cascada y todo ese tipo de cosas, y luego vas al farito. Pero dice, ¿pero quiénes son los que se pierden? Los que quieren pasar por encima de las regulaciones, no hacen caso omiso de las advertencias y dice, no, es que yo sé cómo hacer esto porque yo veo National Geographic. Yo soy un experto, yo googleo eso. Porque ahora todo el mundo es experto en Google. No es lo mismo, hermano, analizar guerra que estar en la guerra. Entonces, cuando están allá, resulta que están tan alejados que primero todo parece igual y se desorientan. Y segundo, no hay señal de celular. Y hay algunos que se han extraviado por días. Y cuando los encuentran están en posición fetal. Asustados. ¿Pero por qué fue? No hicieron caso de las advertencias. Nuestras advertencias, los 10 mandamientos. Nuestras advertencias, la palabra de Dios. Que Dios las hace porque nos ama. ¿Cuándo nos desviamos del camino? Cuando dejamos de buscar la palabra de Dios. Cuando dejamos de congregarnos, comenzamos a perder la orientación del camino. Cuando dejamos de congregarnos, de crecer, de estimularnos a las buenas obras. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y esto se aplica no solamente al aspecto teológico, sino en la vida. El que deja de aprender, deja de crecer. Es más, no vive aquel que dejó de aprender, aunque esté respirando. Y el Señor dijo, aprended de mí todo el tiempo. Siempre seremos discípulos, Cristo siempre será maestro, siempre será el Señor. Así que recuerden, en la guía para hallar el descanso es detenerse. Un stop. Una vez que me detengo, pregunto. Pero le pregunto al que sabe, no al que está perdido como yo, por favor. Cuando mi esposa y yo nos perdíamos allá en los lares de la Florida, ella estaba tan perdida como yo. Entonces yo tengo que buscar a alguien que sepa. Hay veces que nosotros, sabes, que le pedimos ayuda al que está más perdido que nosotros. El hombre que quiere enderezar su hogar, pero entonces va a buscar el consejo en el lugar equivocado, la taberna, en la persona equivocada, el borrachón. En aquel que está precisamente ahogando sus penas porque él no tiene esperanza y tú crees que te va a dar un consejo. Mi hermano, si los dos van a caer, los dos ciegos se caen en el hoyo y se van a entejar. Oh, mi hermano, es como aquel que está náufrago, que busca un faro. Un faro. Usted ha ido bueno, yo vivía en una isla y eso es lo que extraño de mi isla es las playas. Y nosotros vivíamos al lado de la playa. Bueno, al lado, la veíamos, nos asomamos todas las mañanas en nuestro café y veíamos en el horizonte la playa. Pero de noche, debe decirle que el océano, eso es una boca de lobo oscura. Entonces uno se pone a meditar que en ese momento de oscuridad, ya me da miedo. Y tú estás solo allí, entonces los faros cumplen un propósito esencial. Porque ese faro que está allí, esa pequeña luz te orienta hacia dónde debes ir. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda en tinieblas, conmigo vaya la satisfacción. Nos lleva a Dios. Y una vez que preguntemos cuál es el buen camino, ¿sabes lo tercero? Y con esto concluimos. Tenemos que andar en él. Y usted dirá, bueno, eso es lo lógico. No, a veces no me está tan lógico. Hay personas que preguntan dónde es el buen camino. Y de hecho, según leímos en el verso 16, tristemente la actitud de Israel fue que dijo, no caminaremos. Qué triste. Qué triste cuando están perdidos, cuando ya se han detenido, cuando ya han preguntado, pero no les gusta, no les agrada la contestación. ¿No les gusta? Entonces, ¿sabes qué, mis queridos hermanos? Hoy día, el ser humano está perdido y
Y preguntas, bueno, estoy perdido, ¿dónde hallo la respuesta? En Jesucristo. No, ese no me gusta. ¿Pero qué tú quieres? No, pero yo quiero estar en paz. Pues tienes que arrepentirte de tus pecados y acercarte a Dios para que te perdone. Arrepentirme, no, eso no, así no. Pues tú vas a ir perdido. O el creyente que dice, yo quisiera saber cómo es la vida y cómo tomar las decisiones. Y le dicen, bueno, ahí tienes mi palabra, te quiero enseñar la misma. Es que no me gusta leer, no quiero. Pues bendito sea Dios. ¿Sabes qué? De nada vale que nos detengamos. De nada va a valer que preguntemos cuál sea el camino si no caminemos en él, que quiere decir obedecer. Y es volver a la palabra de Dios. Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo te voy a hacer descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera, que es mi carga. El mismo Dios a través de un profeta dijo, buscadme y viviréis. Buscadme. Vamos a buscarle mientras pueda ser, ¿qué? Hallado. Porque llegará un momento en que ya se cerrará la puerta. No habrá más oportunidad, pero hoy, si escucha la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Para terminar, mis queridos hermanos, hay momentos que nos sentimos desorientados en la vida. Y en lugar de cometer la locura de seguir caminando, es el momento de detenerse. El rey David, dice la Biblia que en una ocasión vino de una guerra, vino cansado de una batalla, y cuando regresó se encontró un escenario horrible. ¿Sabes cuál fue? Que entraron los filisteos, asolaron las casas y se llevaron a las esposas y los niños y los secuestraron. Porque en la vida, hermano, hay veces que todo está bien y como que, Dios mío, sorpresas te da la vida, dijo Rubén Blades, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que cuando el rey David llegó, la gente estaba como loca. Bueno, y se entiende, estaban desesperados. Hasta le echaron la culpa al rey David, se le echaron a él. Y todo el mundo se alocó, todo el mundo se alocó. Echándose culpas, todo el mundo, echándose culpa. ¿Eso le suena familiar? Todo el mundo echándose culpa. Pero ¿sabes lo que hizo David? Dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor. ¿Sabes lo que hizo? Se detuvo. En lugar de escuchar toda la gritería y todas las reclamaciones que habían, él se detuvo. Segundo, le preguntó a Dios, Señor, si tú me diriges, ¿yo puedo rescatar a la gente? Y el Señor le dijo, sí. Pues Señor, dame las instrucciones y yo voy. Mientras los otros estaban gritando y echándose culpa, el rey hizo lo que todo buen líder hace, un buen líder espiritual. Se detuvo. Él lo sentía en el corazón también, pero él dijo, la solución no es gritar y echarnos culpa y responsabilidades, es buscar soluciones. Se detuvo. Preguntó, Señor, si me tiro a buscarlos, ¿los encuentro? Sí. Que eso es lo que yo quiero escuchar. ¿Cómo lo hago? Sígueme. Pues yo te sigo. Y fue. Y Dios le dio una victoria sobre los filisteos y rescató a sus esposas y a sus niños. ¿En qué parte del camino estás? Te pregunto en esta tarde. Si estás en el camino que posiblemente te sientes desorientado, acércate a Dios. Detente, recuerda, pregunta y luego camina y obedece. Porque los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Lo dijo también Dios a través del profeta Jeremías. Pensamientos de paz y no de mal. Porque Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Dios es bueno. Vamos a orar.